Presentes, vamos a iniciar el conversatorio de literatura escrita por mujeres, feminismo y género contemporáneo. Es una serie de eventos, ¿no? Vamos a iniciar con este conversatorio y luego el recital a las 7:30. Estos eventos han sido organizados por la editorial Hipatia Ediciones en conmemoración del 8M, el 8 de marzo, el Día Mundial de Mujeres. Y vamos a iniciar con Miluska Benavides y Rocío del Águila, que nos van a conversar sobre la literatura escrita por mujeres actual, ¿no? Qué es lo que se está produciendo en poesía y en narrativa, ¿no? Cuáles son las nuevas propuestas, los nuevos horizontes. Vamos a iniciar entonces la mesa. Primero quiero agradecer la oportunidad de estar aquí en el conversatorio a Hipatia Ediciones por la organización de estos dos eventos, también a la Casa de Literatura por albergarnos. Y pues he estado pensando mucho desde que Claudia me pasó la voz para este conversatorio. Yo me voy a centrar en brevemente hablar sobre la poesía escrita por mujeres contemporáneas. Y claro, hablar de poesía no es poder mencionar a todas las poetas, porque bueno, no se puede leer todas. También yo no estoy viviendo actualmente en Perú, entonces también acceder a muchos textos puede ser un poco difícil, pero sí encontré algunos poemarios, estuve haciendo reflexiones de lo que se ha estado publicando y también reflexiones personales como poeta, y pude encontrar como 4 temáticas que me llamaron mucho la atención, pensando sobre todo en la temática: escritura de mujeres, o poesía de mujeres en este caso, feminismo y género contemporáneo. Y las 4 temáticas que voy a centrar son sobre la familia, el origen, también pensar la migración, las luchas sociales, el rol de la mujer, y pensar en arte, poética, feminista. Otra vez es algo que nos podríamos preguntar. Y bueno, en cuanto al primer punto, a mí me parece súper interesante que en la actualidad muchas poetas están reconfigurando los ideales y los lazos familiares. Siento que de una forma u otra se está tratando de pensar una genealogía donde los lazos que unen a las mujeres son a partir de su papel o sus recuerdos de la infancia. Ya no es una lucha de tratar de despegarse de la familia o individualista, sino es tratar de regresar a esta colectividad, a este tejido familiar, donde las abuelas, las madres, las hijas, ellas viéndose como hijas, la voz poética viendo como hijas, rememoran su origen, su punto de partida para la experiencia en el mundo. Por un lado, hay a veces mucho dolor, porque este tema de la familia, de la genealogía, implica una suerte de orfandad, parte por lo de la migración, que voy a hablar más adelante, pero también creo que existe una suerte de orfandad o una melancolía ligada a los recuerdos de la infancia. Entonces, lo cual, pero yo siento que si bien hay ciertos sentimientos o palabras que pueden sonar negativas en un principio, como hablar de orfandad, no creo que sea del todo malo, porque es algo que mueve, motiva a un rol más activo y también motiva a reconfigurar lo que, como ya lo he mencionado, se puede pensar la familia. Ahora mucho es el yo personal, el progreso, la idea de tener dinero solo para mí o tener una suerte de éxito personal, pero no se está pensando tanto en cómo es que uno puede llegar a tener un éxito pensando en las personas que te rodean y te permiten
surgir o te permiten tener una identidad forjada. Y por otro lado, también pienso mucho en el campo y la naturaleza. Entonces hay muchos poetas, por ejemplo, en el caso de Gloria Cáceres y de Dina Ananco, que escriben, los poemarios que leí eran ediciones bilingües y había una rememoranza a la cosmovisión andina y a la necesidad de pensar la naturaleza, los elementos de naturaleza con la condición de mujer. Lo mismo lo puede ver en el texto de Lourdes, Ana Pacheta. Por otro lado, pensar la migración. Y de nuevo, esto es algo personal, también migré, pero lo que veo ahora es que hay dos vertientes de cuando se piensa en la mujer migrante. Y por un lado están las poetas que hablan de la migración debido a la guerra y a la violencia. Entonces es esta migración pensada desde el exilio, que lo vemos en ningún lado de Patricia Colchado y también, por ejemplo, en Caenus de Rosana Crisólogo, donde lo que se ve es que hay un viaje en sí motivado por la violencia del país, el país que uno también lo abandona, donde ya no hay oportunidades y por eso tiene que salir. Pero este viaje también ayuda a que la voz poética se piense y se reconfigure dentro de su papel como mujer. Otros textos que hablan del viaje, vi Geometría de la Urbe, de Rocío Chofen y Victoria Mayor en Albión. También hablan de un viaje, un tránsito, y me parece que es interesante pensar en la idea del tránsito pues dentro de la escritura y también de la condición actual de las personas. Ahora también constantemente uno está en tránsito, ya sea hacia el extranjero, pero también veo que hay una indagación importante sobre la migración interna. Y muchas veces también es por parte de un abandono del Estado, que hace que la violencia económica, social, cultural, racial, haga que uno migre, o la familia en este caso migre, y el sujeto poético sea esa voz de la familia migrante, de otros miembros o personas con lazos afectivos que tuvieron que migrar. El tercer punto que me parece interesante mencionar es el de las luchas sociales y el rol de la mujer frente a la violencia en general. Y aquí pienso de nuevo a Pacheta y también en el poemario Quilcamanta de Ariana Llerena, por ejemplo, fueron dos textos que dialogan muy bien con esta idea de pensar a la sociedad peruana, a la violencia que se presenta contra la mujer, la desigualdad social. También está el Sanchi de Dina Ananco, donde hay una crítica constante a la violencia en Bagua, que sucede en Bagua. También pensar en el COVID, que si bien es algo que tal vez parece lejano, es una secuela que creo que recién estamos saliendo de ellas. También Gloria Cáceres habla mucho sobre la pobreza y la violencia pensada hacia los niños. Entonces, creo que la voz poética femenina en estos casos lo que hace es pensar en esta condición de subalternidad donde se encuentran las mujeres en general y con ellas los niños, porque al final las mujeres son las cuidadoras, las que tienen que atender a niños, a los ancianos, a las personas más vulnerables, y ellas son las que más discriminación y desigualdad sufren. Y finalmente
algo que me dejó pensando mucho es un poco pensar en el arte poética en sí, pensar en la escritura, en la necesidad de la creación, pero yo quería ir más allá de pensar si se puede postular en la creación poética feminista, porque de una u otra forma las poetas que pude leer, que brevemente he mencionado, y en general tal vez es algo que la época en sí llama a hacer, es a pensar en la creación como una forma de engendrar y parir. Uno tiene que, para poder existir, necesita escribir, para poder dar un sentido a su existencia, a su identidad, tiene que escribir. Y también es la manera en que una misma puede mencionar su identidad, pero también las múltiples identidades. Y esto es algo que me gusta mucho porque no se está encasillando a la mujer en un solo estereotipo. No se está pensando como sumisa o como alguien que tiene que seguir ciertas expectativas de belleza o de lenguaje o de éxito o demás, sino que se está abriendo a pensar las identidades desde la misma rama familiar femenina, pero también creo que es algo importante pensar en el tiempo y la edad, porque uno puede tener una personalidad y una identidad de una manera de estar y ser en el mundo cuando es joven, pero a lo largo de los años uno puede ir variando eso. Y no es que uno pierda una identidad, sino que creo que estas identidades múltiples se siguen presentando en los diferentes versos como una necesidad de reivindicar la multiplicidad de ser mujer. Ciertas preguntas sobre la identidad siguen siendo el deseo y el goce, que es algo que está presente desde los 80, pero también se piensa en la maternidad desde la visión de la madre en sí, es decir, la madre de la voz poética, pero también es una maternidad que se piensa desde la creación en sí. Entonces, se puede hablar de un hijo, que puede ser la misma situación del país, puede ser un hijo real, puede ser un hijo que albergue en sí todas las vicisitudes o toda la violencia que encarna ser mujer en el Perú. Pero también hay una conexión de la maternidad con la infancia. Entonces, creo que no se puede dejar de pensar la voz poética, o en este caso estas escrituras, no se puede dejar de pensar en la maternidad y la creación si no se piensa en esta voz poética que necesita regresar a la infancia y a los recuerdos para poder hacer una conexión completa. Entonces, bueno, me he quedado pensando en estas identidades múltiples, pero en sí la poesía también es múltiple. Uno no puede, si piensa en la escritura, es algo que también va variando dependiendo de las necesidades de expresión, de comunicación, en la misma situación social que se está viviendo. Entonces, pensar en la creación también es pensar en la identidad. Y de una u otra manera, las diferentes poetas actuales lo que hacen es reivindicar el papel de la mujer desde lo múltiple y lo cambiante. Y bueno, por aquí voy a parar para darle paso a mi grupo y después poder tener la conversación. Buenas noches, gracias por acompañarnos, gracias a Rocío por el gusto de reencontrarnos y poder seguir conversando, y gracias al equipo de Hipatia por permitir tener estos espacios
para poder conversar no solamente entre críticos, sino también creadoras, ¿no? Yo creo que no existen muchos espacios, porque la creación implica lectura, ¿no? Algo que Rocío nos ha presentado también, no solamente una visión de crítica, ¿no? Sino también de su experiencia como poeta, ¿no? Que lee a otros poetas. Yo quisiera también enunciar desde allí, ¿no? Desde siendo narradora también, qué encuentro, ¿no? en estos espacios. Bueno, a mí me tocó la parte de la narrativa, ¿no? Como una especie de panorama de lo que sucede en la narrativa. Y bueno, quisiera comenzar con un planteamiento que no es tan extenso como el caso de Rocío, que nos ha presentado un mapa realmente muy completo, ¿no? De lo que está pasando en la escritura de poesía escrita por mujeres. Y bueno, con lo que ineludiblemente podríamos conversar en la narrativa, es decir, y sí quisiera empezar por esto, ¿no? O sea, podría tomar dos caminos, podría tomar con el corpus que tenemos, podría empezar a comentarlo, ¿no? Pero yo creo que hay una precisión que tenemos que hacer, y es el hecho de que hoy en el Perú, y digamos que en los últimos 5 años, las mujeres más publican poesía que narrativa, ¿no? Yo creo que esta es una estadística que es evidente en la experiencia lectora de nosotros en estos 5 años, pero creo que se podría hablar de todo el canon del siglo XX, de que narradoras y escritoras o escritoras que escriben narrativa en realidad son contadas, ¿no? Entonces también estamos hablando de un corpus bastante menor, ¿no? Del cual también está restringido cierta procedencia. Es decir, si hacemos una estadística también, podríamos hablar no solamente de una circulación saludable entre grupos, por ejemplo, de Huancayo, ¿no? Entre circuitos de Huancayo, circuito del sur, Arequipa, Puno, ¿no? De poetas, estoy hablando de poesía escrita por mujeres, el caso de Lima, el caso del norte también. Algo así en la narrativa no existe, ¿no? Porque si hablamos estadísticamente, casi toda la narrativa que se escribe digamos, en el Perú sale de Lima. Es decir, no solamente se publica en Lima, sino también digamos que las escritoras son limeñas, ¿no? Entonces, eso es interesante porque nos permite ver que el corpus se reduce, ¿no? Se reduce y no podríamos hablar de este gran mapeo o esta gran circulación interregional que hace de hablar de poesía de un momento muy interesante, ¿no? Con esto no quiero decir que la narrativa sea menos interesante, pero sí lo que me llama la atención como narradora es ponerme a pensar qué hace, ¿no? Que se produzca o que las mujeres estén escribiendo más poesía que narrativa, es decir, materialmente, qué hace que se pueda publicar, que puedan existir editoriales que publiquen más poesía que narrativa, que haya un repliegue también de las editoriales independientes que solían publicar narrativa, como Animal de Invierno, por ejemplo, ¿no? Borrador, que han publicado a importantes escritoras, narradoras, pero que, digamos, con el ingreso de las editoriales transnacionales que solamente publican narrativa, de pronto la escena independiente ha desaparecido. Entonces también yo creo que la poesía es como esta suerte de laboratorio, ¿no? que queda realmente para la escritura, en que las escritoras encuentran este espacio, yo no sé si de libertad, pero sí un espacio donde la experimentación, donde, digamos, la manifestación, donde el riesgo también es posible, ¿no? Mientras que otros espacios más controlados, donde ya el libro no es esta entidad. Los poetas intercambian mucho los libros, ¿no? Los poetas digamos que tienen otra economía, mientras que la narrativa se espera ventas, se esperan novelas en vez de cuentos, entre otras cosas, ¿no? Yo sí quisiera comenzar con eso porque creo que ese desfase material y estructural es importante, ¿no? En cuanto implica dos cosas, y eso es por lo segundo que quiero mencionar, ¿no? En la poesía estamos viendo una, digamos, diversidad de editoriales que están apostando en circulación regional, y no solamente estoy hablando de editoriales, sino de iniciativas, digamos, colectivas, ¿no? Espacios donde incluso en los últimos procesos políticos la poesía también ha tomado otro espacio, ¿no? Y las mujeres también. En
En el caso de eso es interesante, ¿por qué? Porque cuando vemos que hay una multiplicidad, ¿no? Y por ejemplo, Rocío, has hablado de Gloria Cáceres y de Dina Nanco, ¿no? Que son dos poetas que escriben en lenguas que no son español, ¿no? Entonces nos enfrentamos a otro momento también de quiebre, en que ya no estamos hablando del canon en español, sino estamos hablando de un canon donde ha irrumpido las lenguas, digamos, originarias peruanas con sus propios términos. Entonces, son criterios distintos que no están sucediendo en la narrativa. La narrativa parece estar todavía existiendo dentro de parámetros un poco más alineados a una circulación global. ¿Cuál sería esa circulación global en el caso del feminismo? Pues digamos que el impacto de Me Too, ¿no? Donde ya hay políticas públicas para que las narradoras puedan estar en mesas acompañando a otros narradores, ¿no? Y se discute mucho eso, ¿no? Si se trata de una cuota real, si es que realmente se está haciendo con una necesidad de diversificar la conversación, o simplemente es lo que, digamos, se debe hacer en las ferias del libro, ¿no? O también cuando hay, digamos, más presencia de mujeres en mesas para hablar de narrativa, sea sobre escritura de mujeres, ¿no? Y no, por ejemplo, no sé, se puede conversar sobre escritura contemporánea latinoamericana, pero la mesa va a estar probablemente solamente de escritores, mientras que si se hace una mesa sobre escritura de mujeres en América Latina, allí sí va a estar de mujeres. Entonces, de todas maneras, creo que se trata de crear una como especie de no quedarse fuera, ¿no? De una tendencia editorial global, que es de incorporar a las escritoras o a las narradoras dentro de espacios públicos, ¿no? Eso está pasando, pero nuevamente, ¿no? A diferencia de la poesía, mi diagnóstico es que las estructuras son muy distintas, ¿no? Y eso hace que, me refiero por estructuras a las editoriales, a los espacios de creación, los espacios de difusión, los espacios de crítica, y eso hace que la narrativa sea este espacio menos experimental, donde no se publiquen todavía en otras lenguas, donde los géneros híbridos narrativos no sean atractivos, ¿no? Entonces, cuando el sector editorial funciona con ciertas normas, de pronto las escritoras tienen menos espacio para poder trabajar, me parece. ¿Por qué? ¿No? Uno se pone a pensar por qué pasa esto, y sucede pues que la escritura, como llamaba Rocío, ¿no? Esta escritura, digamos, de estas múltiples identidades de la condición femenina, implica también otro lenguaje, ¿no? Otro lenguaje, un trastocamiento de muchos motivos. Y pensemos en el caso de dos narradoras muy interesantes que han trabajado con ese material, ¿no? Que es el caso de Patricia de Souza, ¿no? Que falleció muy pronto, ¿no? En el cual, digamos, su propuesta narrativa es una propuesta que va acompañada además de cierta ilegibilidad, ¿no? Entonces, en la poesía está permitida esa ilegibilidad. Si no entendemos, digamos, que hay un público que puede entrar en ese pacto, ¿no? Pero en la narrativa, ¿qué tanto, ¿no? Una estructura editorial que tiene expectativas de venta, qué tanto lectores, donde por ejemplo un tiraje de 1000 ejemplares está como a la expectativa de ser agotados, puede realmente entrar en ese pacto, ¿no? Entonces, esta ilegibilidad que puede exigir la narrativa contemporánea, esta ausencia de trama, este dislocamiento, esta hibridez, ¿no? Digamos que encuentran en este circuito o esta estructura muy poco espacio para poder trabajar, ¿no? Y lo que yo sigo encontrando de todas formas son como motivos, digamos, en la narrativa femenina que son un poco menos colectivas que en la poesía, ¿no? Todavía el ámbito familiar a un nivel muy de intimidad sigue siendo como este asunto, sí que no sea importante, pero parece como que también hay un miedo a esta apertura colectiva social o política, ¿no? Yo creo que libros como el de Gabriela Wiener, Guapo Retrato, también tratan de romper digamos, este pacto del realismo lineal, y también, pero nuevamente, este entorno familiar del yo, o lo que llamamos la narrativa del yo, no se deja tampoco de lado, ¿no?
Otra narradora que se alinea a Patricia de Sousa es también el caso de Pilar Duby, ¿no? Que trabaja no solamente con material que no es del realismo peruano, sino también con guiños a literatura de género. Y yo creo que la literatura de género es uno de esos espacios de fuga que está pasando ahora en la narrativa latinoamericana, que ha tenido un efecto también en la narrativa peruana, ¿no? Podríamos hablar de un caso muy interesante que es el caso de María Ángela Ugarelli, ¿no? El caso de las escritoras alineadas a la ciencia ficción, a lo gótico, en que hay muchos nombres muy interesantes también, pero que están encontrando en esta literatura de fórmula justamente lo que estaba hablando, es decir, salir de esa estructura, ¿no? Es decir, ya no es la estructura del realismo, de la industria convencional, sino que de pronto son otras reglas. Y esas otras reglas que les permiten a las escritoras, les permite soñar, o sea, les permite escribir en sus propios términos, ¿no? Y es que el realismo es ese gran legado en la narrativa peruana del que todavía cuesta mucho tanto a las escritoras como a los escritores despegarse, ¿no? Es todavía como una especie de premisa desde la cual también los libros son leídos y juzgados, ¿no? Los libros que no se enmarcan dentro del realismo son leídos como literatura menor, incluso dentro del llamado a la literatura de mujeres, que es considerada una serie B o C, ¿verdad?, del canon de la novela peruana, ¿no? Y eso como consecuencia, y ahí regreso a las premisas de inicio, ¿no? Es decir, allí, digamos, cuando una estructura está muy por encima, cuando una industria está muy por encima, ¿qué tanto podríamos hablar de identidades múltiples, por ejemplo? Que sí podríamos ver en el caso de la poesía, ¿no? Es decir, que es muy difícil, ¿no? Yo he rastreado mucho que tantas narradoras, por ejemplo, de la Amazonía están trabajando proyectos novelísticos o que, digamos, o narradoras del sur. Estuve conversando también con un editor de Huancayo, ¿no? Es realmente una búsqueda, es una formación y es un reto. ¿Por qué? Porque la narrativa requiere horas de trabajo, la narrativa requiere dejar muchas cosas que hacer y las mujeres tienen múltiples, como decía Rocío, no solamente múltiples identidades, sino múltiples labores. Entonces es un oficio que demanda muchas horas, que demanda probablemente, si tuviéramos un sistema de apoyo de becas, tanto para poetas como para narradoras, si tuviéramos talleres de formación como existen, digamos, sistemas como en México o en Chile o en Argentina, tendríamos otra realidad, estoy segura, ¿no? Porque mucho de lo que pasa, y me he encontrado con muchas narradoras también, es la primera respuesta de sus pares varones, ¿no? Que siempre la respuesta no es muy auspiciosa, ¿no? Entonces yo creo que ese momento de escribir un cuento, de escribir una novela, lo que sea, como un borrador, y hacerlo público, es un momento clave. Es un momento clave que muchas veces en la poesía sí sucede, porque de pronto hay espacios como recitales, hay espacios donde lo micro puede compartirse, pero ¿qué espacios para la narrativa a ese nivel existen? Casi ninguno. Entonces, simplemente el proyecto de narradora casi ni siquiera logra desarrollarse, ¿no? Esa ha sido un poco mi experiencia conversando con otras narradoras también de otras partes del Perú, y eso es lo que materialmente hace difícil, que me da mucha pena poder compartir, digamos, un panorama que es casi la vanguardia de lo que está pasando en la escritura en el Perú, que es el caso de la poesía escrita por mujer. Y creo que acá vienen si quieren hacer preguntas, creo que este es el momento, o quieres comentar algo más. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta para llegar al micro? Bueno, mientras se animan a ver si tienen alguna pregunta, me interesa mucho lo que expones, Yuska. Creo que es una interesante
es interesante primero leer y enunciar este conversatorio como lectoras más que como crítica. Parece que es una buena dinámica cómo empezar esta discusión, esta conversación. Y bueno, lo que yo quisiera tal vez conversar un poco más contigo es en estas horas de trabajo, ¿no? El oficio que demanda a las escritoras en general, ¿no? No sé si estamos pensando desde el género, la escritura contemporánea y el género, pensar el trabajo, la labor de la mujer, además de las horas que tiene que invertir en probablemente un trabajo que realmente pueda sostener un hogar, más el cuidado que tiene que hacer en casa y la escritura. Creo que es algo que deberíamos, no sé, reflexionar. Tal vez el público tiene alguna idea sobre eso. Creo que muchas veces se deja de lado. O sea, lo dices y ahí sí pienso en las identidades múltiples, que no sé si realmente no es mi expertise la narrativa en sí. No sé si se podrán ver en la narrativa, pero ahí sí se comparte una identidad múltiple real, que es la mujer con miles de brazos que tiene que hacer todo en 24 horas. Si realmente quiere existir en los diferentes planos que la sociedad impone, ella necesita cumplir, y lo que es el deseo de escritura, por ejemplo. Tengo otras cosas, pero bueno. Pero en el caso de la poesía, por ejemplo, tú que eres poeta, ¿no? Porque el ritmo de trabajo es muy alto, nos acompañan ahora muchos poetas también. ¿Cómo, desde tu experiencia, esta multiplicidad la has podido vivir o experimentar, por ejemplo? Quizá podríamos empezar por ahí y luego ya complemento esa parte. Claro, no, de hecho, yo siento que escribir poesía también requiere de mucho tiempo, porque uno tiene que trabajar estas imágenes poéticas y no es que la inspiración llega y uno puede escribir un poemario en una sola sentada, ¿no? Sino que muchas veces es escribir, es reunir todas estas imágenes o estos fragmentos que uno va escribiendo, y tiene que volver sobre el texto una y otra vez. Y eso puede tomar poco tiempo, pero puede tomar muchos años, ¿no? Hasta que puede ver la luz como un libro de poesía. Entonces, eso es lo que estaba pensando, ¿no? Que en mi caso, mis libros de poesía no ha sido algo que hayan aparecido uno tras otro, han tomado años, y conversaba con otras personas que realmente el escribir les toma tiempo, les toma muchos años, les toma 3, 4 años, a veces 10 años, y bueno, se piensa de que es el tiempo necesario para poder escribir, que supongo que es lo mismo que la narrativa, pero también pienso cuánto de ese tiempo que tomaron para escribir esos años se tuvo que destinar al cuidado personal y al cuidado de una casa, por ejemplo, de una familia, ¿no? Que es lo normal, no estamos viviendo en sociedad, ¿no? Entonces, de todas maneras, la vida sigue y uno tiene que cumplir con ciertas cosas de la vida, ¿no? Pero dentro de eso, sí creo que de una u otra forma, creo que también es importante mencionar el tópico de lo familiar desde lo íntimo de la narrativa. Tú mencionaste a Pilar Botí, pues creo que su formación como psiquiatra también ayudó mucho a que haya unas indagaciones de lo personal, que yo mencionaba lo más colectivo de lo familiar, pero el espacio familiar sigue siendo un espacio íntimo, donde si se forma una identidad, también eso implica que el sujeto o el escritor se tiene que ir pensando constantemente. Entonces, yo no sé
realmente, no sé, realmente consideras que no es una apertura a lo colectivo o puede haber un tránsito por ahí entre lo personal y algo más abierto a la sociedad? Porque la poesía es lo mismo, es decir, si uno piensa en el yo poético, que es como se habla de la voz poética, el yo es de nuevo es algo muy personal que puede mutar o presentar nociones de colectividad de nosotros, puede ser masculino, puede ser femenino, pero al final creo que hay un tránsito entre ambos aspectos. Yo creo que yo la verdad he estado acá, ya Rocío planteó dos partes, ¿no? Yo la verdad he estado pensando mucho en este desfase. ¿Por qué se está publicando? Es decir, ¿por qué las escritoras en el Perú publican no solamente en volumen, sino también en propuestas? Es decir, las propuestas más arriesgadas, más novedosas, más de cultura, incluso en otras lenguas, ¿no? Son preguntas que me han ayudado también. Rocío, también hablabas tú de la migración, ¿no? De una generación de migración, campo, ciudad, donde están nuevamente estas figuras, ¿no? Se puede hablar de Pacheta, se puede hablar también de Lisbeth Buray, ¿no? También creo que su poesía es elocuente de ese movimiento, de Gloria Mitres también, ¿no? Es decir, algo así en la narrativa no hay, ¿no? Ni siquiera escrita por mujeres ni hombres. Entonces, yo creo sinceramente que la escritura necesita espacios de socialización. Y en el Perú, los espacios de socialización en la poesía, nos guste o no, nos guste, digamos, la calidad, nos gusten los grupos, nos guste lo que sea, existen y son muy activos. Y eso hace que nuevos escritores y escritoras puedan socializar sus textos, ¿no? Animarse a presentarlos sin necesidad de publicarlos. Y yo creo que ese momento es muy clave y en la narrativa no existe, ¿no? Nos preguntamos si los talleres de narrativa de las universidades están produciendo, si las escuelas de escritura creativa también están produciendo, no sé, ¿no? Es decir, hay muchas preguntas que se tienen que hacer allí. Y otra cosa también es que la narrativa tiene muchas capas de mediación, ¿no? Las editoriales a veces de pronto aparecen cada año en el Perú nuevas editoriales de poesía, ¿no? Pero no sé si así aparecen nuevas editoriales de narrativa, ¿no? Cada vez se publica menos narrativa, las editoriales independientes no quieren publicar narrativa y eso hace pues que los espacios de circulación de los libros sean más reducidos, ¿no? Y otra cosa también es que yo creo que sí, yo creo en la formación mucho y los espacios de formación de escritoras o narradoras, no sé si no existen o también no hay como esta conversación entre narradoras, ¿no? Está muy atomizado, mientras que yo veo que las poetas, justamente porque hay estos espacios de socialización llamados recitales, llamados encuentros, llamados ferias, llamados lo que sea, permite que las escritoras se encuentren, las poetas comenten y de pronto, por eso es que la poesía también tiene otra vida, ¿no? En la narrativa no existe algo así, lo digo yo casi desde la primera persona, ¿no? Y eso también es elocuente de algo muy interesante, que es justo la narrativa del yo y la posibilidad de generar colectivo, ¿no? Cuando me refería un poco a estos proyectos individuales, veía también esta especie de, no solamente la temática, donde la narrativa del yo, o muy familiar, sigue siendo como prioridad en la narrativa, y a diferencia de la poesía, donde sí esos espacios son espacios de donde se enuncia, pero como que de pronto, como mencionaste Rocío, ¿no? Está el campo, está la migración, están los espacios familiares, sí, pero otras cosas también, la lucha social, eso en narrativa no vemos, ¿no? Es decir, y nuevamente, o sea, no es que no haya que preguntarse, sino uno tiene que preguntarse por qué. Más que juzgar si es bueno o malo, creo que la clave está en hacerse las preguntas correctas, es decir, preguntarnos por qué sucede eso, es decir, por qué este desfase. Y yo lo que creo es que hay problemas digamos que hay problemas de una literatura del yo que se enuncia desde Lima, y prácticamente la narrativa de escritura de mujeres está solamente produciéndose desde Lima, ¿no? Entonces, cuando empieza a romperse esa barrera
es cuando vamos a empezar a ver esta multiplicidad, estas otras propuestas, ¿no? Incluso cuando uno lee antologías de cuentos de la Amazonía, o también de algunas propuestas otras de cierta, por ejemplo, literatura yaguchana o literatura cusqueña que me ha tocado leer, lo que sí me ha sorprendido es nuevamente cómo Lima irradia sus temas o problemas, ¿no? Nuevamente, es que el canon no está roto. Yo creo que en la poesía el canon se está de pronto rompiendo, y es la literatura de las mujeres lo que está haciendo, como resquebrajando, pero en la narrativa no veo que eso todavía esté sucediendo, salvo como el caso de la ciencia ficción, de lo weird, de lo gótico, que yo ahí sí veo que de pronto uno lee estos relatos y son otra cosa, ¿no? Realmente es otra cosa, y uno dice, ok, no, ya acabamos con los 90. O sea, ese sería un poco el diagnóstico. Parece como si en la narrativa los 90 se hubieran extendido mucho más de lo que debieron extenderse. Esa es un poco mi impresión, pero claro, nuevamente, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que haría que este ciclo se cierre y un poco la poesía empate con la narrativa? La respuesta no es subjetiva, es decir, la respuesta tampoco está en ciertas figuras, sino la respuesta tendría que ser estructural. Más editoriales, más espacio de socialización, más espacio dirigido, que las editoriales sean espacios de tallereo para las escritoras también, ¿no? Eso también algunas editoriales han dejado de hacer. Cuando uno quiere publicar fuera, es decir, todos los circuitos editoriales, desde las editoriales más comerciales hasta Impedimenta o Almagrama, ¿no? Que son editoriales mucho más con propuestas narrativas mucho más curadas, ya no se reciben manuscritos directamente, ¿no? Hay que tener agente para poder publicar, hay que tener una representante, etc. Entonces también la narrativa a nivel global, la relación con la escritura se ha transformado, pero la poesía parece ser ese espacio donde todavía, ¿no? Y por eso me encanta mucho no solamente vincularme con ese espacio, sino también leer libros, porque se nota que es un espacio donde el capitalismo avanzado todavía como que funciona otra economía, ¿no? Y otra economía en el sentido de que los poetas todavía siguen insistiendo en sus propios términos y espacios, y eso es muy saludable. No, sí, definitivamente no, o sea, sí, tienes razón al mencionar este cambio en que sí, yo creo que realmente la narrativa sigue siendo un círculo muy pequeño, donde no se puede dar espacio a nuevas temáticas o a grupos, ¿no? De entrada. Entonces, sí, bastante gregario. Y de otra forma, pues, de cierta forma, pues, la poesía sigue siendo subversiva. Entonces, por eso llama más. Bueno. Queremos agradecer a Rocío del Águila, a Miluska Benavides por hacernos un panorama sobre la poesía contemporánea. Bueno, aquí ha finalizado el conversatorio, nos vamos a tomar unos minutos para que se instalen las poetas para iniciar el recital poético. También son poetas de nuestra editorial. Muchísimas gracias. Gracias.